Esta es la mesa redonda que coordina el doctor Lino Palacios, Progreso y Perspectivas de la Investigación Clínica Molecular. El doctor Lino Palacios es médico psiquiatra, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene además la especialización de psiquiatría infantil y de la adolescencia y actualmente se encuentra como investigador adscrito a la Subdirección de Investigaciones Clínicas. Además, él es el coordinador del curso de alta especialidad en psiquiatría del adolescente. Adelante, doctor Palacios. Sí, bueno, muchas gracias, Mario. Vamos a dar inicio a este último simposio del día. Yo les agradezco a todos su constancia y su deseo de aprender. Trataré de ser breve en mis intervenciones. Yo quiero agradecer finalmente al comité organizador de esta reunión el haberme invitado como moderador. Vamos a dar paso a la primera presentación, al primer trabajo presentado por la doctora Beatriz Camarena Medellín. Para mí es un honor hacer esta presentación. La doctora Beatriz es investigadora en Ciencias Médicas del departamento. Ella pertenece al Departamento de Farmacogenética, es miembro del SNI, nivel 2, tiene un doctorado en Ciencias Genómicas y bueno, cuenta con publicaciones a nivel nacional e internacional. Démosle un cordial bienvenida a la doctora Beatriz Camarena. Buenas tardes. Antes que nada, pues agradecer al comité organizador por la invitación. Y bueno, les voy a platicar un poco sobre los hallazgos y las evidencias que hemos obtenido a partir del estudio genético de los trastornos psiquiátricos. Ya son más de 25 años en los cuales nosotros nos hemos desarrollado y hemos avanzado dentro de esta área, ¿no? Que es, aunque compleja, es muy interesante, ¿no? Entonces, iniciaremos. Bueno, para empezar, ¿por qué estudiar desde el punto de vista genético los trastornos psiquiátricos? Bueno, pues aquí lo importante es saber, bueno, ¿realmente es genético? ¿Cómo podemos nosotros llegar a sospechar, ¿no? Si realmente nos encontramos ante factores genéticos dentro del desarrollo de estos trastornos. Bueno, pues es a partir de los estudios de epidemiología genética, es a través de métodos como los estudios en familia y estudios en gemelos, los cuales nos llegan a proponer o nos proporcionan la evidencia para sospechar la presencia de factores genéticos. Los estudios de familia lo que nos aportan de evidencia es saber cuál es la prevalencia del trastorno en familiares comparado con la población general, y los estudios en gemelos, en los cuales nosotros lo que hacemos es estudiar la similitud fenotípica, esto es la concordancia genética de un fenotipo entre gemelos monocigotos y dicigotos. Cuando nosotros encontramos evidencia que apunta al hecho de que existen factores genéticos, es lo que nos lleva a tratar de analizarlos o de identificar estas posibles causas genéticas. Ok, a partir de este tipo de metodologías es que se puede estimar cuál es la heredabilidad de los trastornos psiquiátricos, y es a partir de evidencias obtenidas a partir de estos estudios, y que es lo que les muestro en esta diapositiva, donde ustedes pueden ver que realmente dentro de los trastornos psiquiátricos es muy alta, ¿no? Hay una alta heredabilidad de los trastornos y por lo tanto deben de existir genes asociados con su desarrollo. Pero bueno, ¿cuáles son los genes responsables? Finalmente, las evidencias obtenidas a partir de estos métodos que ya les platicaba no solamente nos hacen sospechar su presencia, ¿no? Pero ¿cómo estudiarlos? ¿Cuál es la metodología que nosotros empleamos para poder responder este tipo de preguntas? Pues bien, es a través de estudios como son los estudios de asociación genética, y es precisamente este tipo de metodologías las que han aportado mayor información dentro de nuestra área. Pero bueno, ¿qué son los estudios de asociación genética? No son más que
metodologías que lo que hacen es analizar si un gen ocurre de manera más frecuente cuando comparamos dos grupos. De tal manera que estos estudios los vamos a tener en dos diferentes modalidades. Una es la de casos y controles y la otra es basados en familias. Este tipo de metodologías son los que más nosotros hemos empleado dentro del Departamento de Farmacogenética y que nos han llegado a, bueno, aportado mucha información que resulta muy interesante. Bien, pero ¿cuándo es cuando se inicia y cuál es la aportación que nosotros hemos tenido dentro de la población mexicana a nivel mundial? Pues bien, les podría platicar que a partir de los 90 es que surgen este tipo de metodologías y en donde empieza a surgir a nivel mundial la elaboración o el estudio de este tipo de la genética de los trastornos psiquiátricos. Y es hasta el año 1995 donde se funda el Departamento de Genética aquí dentro de esta institución y es donde nosotros iniciamos a realizar estudios estudios genéticos sobre trastornos psiquiátricos. Y bueno, uno de los genes que ha sido el más estudiado a nivel de los diferentes trastornos psiquiátricos es el gen del transportador a serotonina y es el que les presento aquí. Este gen, es llamado, su nombre científico del gen es el SLC6A4. Este gen se encuentra localizado en el cromosoma 17 y bueno, resulta un gen que es muy interesante ya que en su región promotora existe un polimorfismo que es funcional y que está caracterizado por la inserción de lesión de un fragmento que hace que tengamos una variante más larga y una variante más corta. Esto impacta en el hecho de que vamos a tener una mayor o menor actividad transcripcional del gen y esto pues puede estar muy relacionado precisamente con los trastornos psiquiátricos. Ahora, años más tarde se identificó otro polimorfismo. En el momento en que se inserta este fragmento largo, bueno, esta región de 44 pares de bases, inserta también otro polimorfismo que también es funcional. Caracteriza por el cambio de una A por G y esto lo que nos va a dar es que se pueda unir un factor de transcripción que también va a provocar que tengamos una mayor o menor actividad transcripcional del gen. De tal manera que este sistema que cuando se identificó era tan solo un sistema bialélico, llegó a formar parte o con la identificación de este otro polimorfismo para un sistema trialélico. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estudiar en población mexicana? Finalmente, la mayoría de los estudios, pues, como sabemos, han surgido en otro tipo de poblaciones, ¿no? Pues resulta que las variantes genéticas varían de población a población, de tal manera que nosotros no podemos extrapolar los datos obtenidos en otras poblaciones a la población mexicana. Es muy posible que quizá un alelo de riesgo que esté asociado con algún trastorno en población caucásica, a lo mejor resulta no ser un alelo de riesgo en población mexicana. Y bueno, precisamente hablando con el gen del transportador a serotonina y en particular con este polimorfismo, aquí les muestro un mapa de la distribución mundial de la frecuencia del alelo S, en donde como pueden ver, se tienen identificadas frecuencias que van de 28 hasta el 81% con respecto al alelo S, ¿no? Nosotros es un gen, como ya les había mencionado, que yo creo que resultaría el gen que hasta la fecha más lo hemos estudiado en diferentes trastornos psiquiátricos. Y tenemos aquí, les presento en esta diapositiva, las frecuencias de alelo, del alelo S o corto asociado con una baja actividad transcripcional en diferentes poblaciones. Por ejemplo, en la caucásica, que es en donde resulta ser las poblaciones más estudiadas y sobre todo en relación a los trastornos psiquiátricos, encontramos que se expresa en una frecuencia del 22% comparado con la población mexicana que es del 57%, ¿no? Entonces con esto más que nada es un ejemplo para demostrarles la importancia de que se realicen estudios en nuestra población. Paso. ¿Con la flecha? Ah, ya. Ok, bueno,
durante estos 25 años, yo creo que de las primeras líneas de investigación que se desarrollaron en nuestro departamento es precisamente el estudio de la genética del trastorno obsesivo compulsivo. Lo voy a definir, no es más que un trastorno en donde se presentan ideas o pensamientos no deseados y recurrentes a lo que se llama obsesiones, y estas conductas conductas que son realizadas de manera repetitiva y ritualista en respuesta a una obsesión, a lo que se llaman compulsiones. Durante varios años nosotros hemos llevado a cabo diversos estudios genéticos y con respecto al sistema serotoninérgico, pues el gen que, como ya les había mencionado, que hemos estudiado es el gen del transportador a serotonina. ¿Por qué? Bueno, la primera evidencia y la evidencia más importante es el hecho de que el tratamiento farmacológico de primera elección al momento de tratar el trastorno obsesivo compulsivo es precisamente los inhibidores de la recaptura de serotonina. Estos hallazgos hacen suponer que posiblemente se encuentre o esté asociado este trastorno en cuanto a su desarrollo con una disfunción del sistema serotoninérgico, de tal manera que cualquier proteína o enzima que participa precisamente dentro del sistema serotoninérgico son buenos genes candidatos a estudiar dentro del desarrollo del trastorno obsesivo compulsivo. Y bueno, y dentro del sistema es precisamente el transportador a serotonina. ¿Por qué? Porque es precisamente el blanco de acción en donde los inhibidores de la recaptura de serotonina van a estar interactuando. Ok, entonces nosotros llevamos a cabo el análisis en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo en una metodología de estudio de casos y controles y en estudios de familias, en donde analizamos precisamente esta región polimórfica. ¿Y qué fue lo que encontramos? Tanto en nuestro estudio de casos y controles como en nuestro estudio de familias, nosotros encontramos que no se encontraba asociado este gen con el desarrollo del trastorno obsesivo compulsivo. En esta fecha ya existían diversos estudios que apuntaban al hecho de que el alelo S estaba implicado en el desarrollo del trastorno obsesivo. Sin embargo, al analizarlo en población mexicana, en un tamaño de muestra muy pequeña, en ese entonces nosotros teníamos una muestra de 115 pacientes, nosotros no lo encontramos asociado. Ahora, años posteriores, salió un estudio de metaanálisis. Este tipo de estudios aportan mucha información, ya que lo que hace este tipo de estrategias es juntar todos los estudios en los cuales se analice determinado polimorfismo, y lo que se hace es, con el propósito de tener un tamaño de muestra que sea suficiente para poder encontrar algún tipo de asociación, llevar a cabo este análisis. Y bueno, lo que se hizo en este metaanálisis, ver todos los estudios que se encontraban publicados. En el 2007 existían 63 diferentes artículos publicados con respecto al trastorno obsesivo compulsivo. De estos 63 artículos, lo que se hizo fue elegir aquellos que cumplían con determinados criterios para poder llevar a cabo este tipo de estudios. Nuestro estudio fue considerado dentro de estos estudios para que pudieran ser analizados dentro del estudio. Y bueno, ¿qué fue lo que encontraron ellos, no? Finalmente, ellos, al analizar el riesgo del alelo S, lo que encontraron es que sí, efectivamente, el alelo S tenía un riesgo de 1.21 veces para el desarrollo del trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, bueno, esta es una de las primeras aportaciones que se tuvieron en donde se pudo incluir a la población mexicana. Muchas veces lo que sucede es que este tipo de análisis no consideran poblaciones que no sean, por ejemplo, caucásicas, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, a nosotros nos consideran fuera de todos estos análisis. Sin embargo, ellos cuando hacen un análisis de la heterogeneidad de la muestra, pudieron ver que las frecuencias no se encontraban muy lejos o no eran muy diferentes a los que estaban publicados en los otros estudios, ¿no? De tal manera que fue considerado, se analizó, y bueno, finalmente ellos se encuentran que el alelo S se encontraba asociado con el desarrollo
desarrollo de este trastorno, ¿no? Y también, como recordarán, nosotros realizamos un estudio en familias, donde aquí lo que se hace es analizar la transmisión de los padres a los sujetos afectados, ver si un alelo se transmite de manera preferencial asociada con el desarrollo del trastorno obsesivo compulsivo. Nosotros también realizamos un análisis en este tipo de población, no encontramos asociación, no encontramos si uno de los dos alelos se encontraba transmitido de manera preferencial. Sin embargo, ya en este análisis, en este metaanálisis realizado por Dicker en el 2007, ellos nuevamente encuentran a favor de que este polimorfismo se encuentra asociado con el desarrollo del trastorno obsesivo compulsivo. Ok. Además, como ya les había mencionado, otra de las líneas de investigación que llevamos a cabo dentro del laboratorio de farmacogenética es los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces, nosotros también analizamos en este tipo de población. Hasta el 2015, que nosotros llevamos a cabo una revisión, nos dimos cuenta que la mayoría de las aportaciones que se habían hecho con respecto al estudio de este gen era en población caucásica y tan solo 2 estudios en población asiática, de tal manera que pues era importante, ¿no?, también analizarlo en nuestra población. Pero ¿qué fue lo que encontramos? Nosotros lo que hicimos fue analizar a pacientes que tenían trastornos de la conducta alimentaria. Lo que hicimos fue dividirlo en aquellos del espectro anoréxico y lo comparamos con aquellos del espectro bulímico, y lo que encontramos fue que los individuos del espectro bulímico presentaban una mayor frecuencia del alelo S o de baja actividad transcripcional, ¿no?, lo cual fue estadísticamente significativo y pudo diferenciar entre los pacientes de anorexia. Ahora, los hallazgos que se tenían hasta esa fecha estaban más orientados hacia la asociación con el alelo L. Sin embargo, nuestro trabajo se suma a un estudio realizado por Di-Vela y Steiger, en donde ellos también apoyan al hecho de que el alelo S se encuentra asociado con el desarrollo de esta conducta. Además de estudiar este polimorfismo, lo que hicimos fue analizar otra variante rara. ¿A qué se le llama variante rara? Son alelos que nos encontramos dentro de la población con una frecuencia menor del 1%. Entonces, llevamos a cabo el análisis también en esta misma población. Al analizar la muestra con trastornos de la conducta alimentaria y controles, nosotros lo que observamos es que los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria presentaban una mayor frecuencia del 16% comparado con tan solo el 1% en pacientes controles, ¿no? Además, al analizar por espectro, es decir, dividiendo a nuestra muestra de trastornos alimentarios entre anorexia y bulimia, pudimos encontrar que tanto en anorexia como bulimia, esta frecuencia de este alelo raro se subía hasta el 16%, ¿no?, comparado con el 1%, lo cual nos está hablando que posiblemente este alelo pudiera estar involucrado en el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria. Ahora, otra área que también nosotros hemos aportado información con respecto a su estudio es precisamente la genética de la esquizofrenia. Y bueno, ¿aquí qué gen? Aquí analizamos otro gen. Lo que hicimos fue analizar aquellas regiones que hubieran mostrado ligamiento genético, es decir, regiones que pudieran estar asociados con su desarrollo. Dentro del cromosoma X, nosotros encontramos 2 genes, el gen de la MAO-A y de la MAO-B, enzimas que participan en el metabolismo de serotonina y dopamina, 2 sistemas que se encuentran involucrados en el desarrollo de este padecimiento. Ahora, los genes de la MAO-A son 2 genes que se encuentran uno continuo al otro. Estos 2 genes están compuestos por 15 exones y se han identificado diversos polimorfismos. Sin embargo, resulta uno muy interesante que está en la región promotora, en donde también se ha encontrado que dependiendo del tipo de alelo se encuentra asociado con una mayor o menor actividad enzimática. Okay. Bien, y el análisis en una muestra de pacientes con esquizofrenia que llevamos a cabo en esta institución, nosotros pudimos ver que al analizar entre casos y controles, pacientes con esquizofrenia, en este tiempo que realizamos este estudio teníamos 344, y analizarlos en comparación con un grupo control, nosotros no encontramos ninguna diferencia significativa entre los dos, lo cual nos hacía suponer que posiblemente estos genes no se encuentran asociados con el desarrollo de
de la esquizofrenia. Sin embargo, lo que encontramos después, debemos de recordar que los trastornos psiquiátricos son trastornos que son muy complejos, entonces muchos de los datos que muchas veces se encuentran es posiblemente porque el gen, más que asociado al desarrollo del trastorno, pudiera estar asociado con una característica muy particular. De tal manera que nosotros lo que hicimos fue analizar los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia y al analizar encontramos que que el polimorfismo en el gen de la MAO-A y el de la MAO-B identificaban una mayor gravedad del síntoma de aplanamiento afectivo en los pacientes con esquizofrenia, de tal manera que nuestros datos vienen, otro dato importante es que nosotros también encontramos diferencias por género, ¿no? Ahora se ha visto en la esquizofrenia al ver y analizar las características clínicas que existen diferencias por género, de tal manera que el gen de la monoaminoxidasa es capaz de identificar diferencias por géneros en el desarrollo de la esquizofrenia, ¿no? Asociado con una mayor sintomatología de aplanamiento afectivo. Ahora, años más tarde, en el 2014, salió una revisión en donde, aquí lo que se ve son, y les mencioné en esa diapositiva, son los diferentes estudios en los cuales se han encontrado diferencias por género en relación al gen de la monoaminoxidasa en esquizofrenia, de tal manera que, nuestros datos vienen a apoyar mucho de estas investigaciones, muchos inclusive hechos después de nuestro estudio, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían las principales aportaciones, ¿no? Del estudio de la genética de los trastornos psiquiátricos en población mexicana y que, hasta la fecha es el que ha aportado mayor información? Uno sería que, el estudio de las variantes del gen del transportador a serotonina en población mexicana ha aportado información importante en el desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria y del trastorno obsesivo compulsivo. Todavía hace falta analizar más regiones para llegar a una conclusión definitiva, pero finalmente nuestros estudios en población mexicana apuntan hacia esta evidencia. Otra, que identificamos un alelo raro que hasta la fecha no ha sido analizado en ninguna otra población, con respecto al desarrollo de anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. Ahora, la identificación de alelos raros es una metodología que es importante hacerlo en poblaciones, porque las frecuencias están bajas que pueden ser frecuencias que son diferentes en diferentes poblaciones, de tal manera que es posible que este alelo esté asociado al desarrollo de estos trastornos, pero solo en nuestra población, ¿no? Sin embargo, esto no podremos concluir nada hasta que se realicen más estudios. En cuanto al análisis de las enzimas que participan en el metabolismo de la serotonina y dopamina, identificamos dos diferencias por géneros en el desarrollo de la esquizofrenia, ¿no? Finalmente, nuestros hallazgos apoyan la evidencia a favor de que no debemos extrapolar los resultados que se encuentran en otras poblaciones. Es necesario llevar a cabo investigación en población mexicana que nos ayude un poquito a entender, uno, aportar información con respecto al bagaje genético y a los posibles genes de susceptibilidad en diversos trastornos psiquiátricos que pudieran o no ser diferente a lo que podría estar ocurriendo en otras poblaciones, ¿no? Entonces, finalmente, nada más agradecer al grupo de trabajo, que es el Departamento de Farmacogenética, y a las diferentes clínicas que también han apoyado para la realización de estos estudios, ¿no? Como son la clínica de TOC y trastornos del espectro, la clínica de esquizofrenia y la clínica del trastorno de la conducta alimentaria. Gracias. Bueno, seguimos pues con la siguiente presentación. Estará a cargo del doctor Héctor Solís. Yo siempre digo que el doctor Gerardo Ramírez siempre nos enseña cosas nuevas, ¿no? Y entonces pensaba que bueno que todos están aquí y están aprendiendo porque están favoreciendo su neurogénesis, aunque de otra manera creo que reduje un poco la velocidad de su neurogénesis cuando lo sometí un poco a estrés, ¿no? Pero no te preocupes, yo también tenía... Te adaptaste, y eso fue exacto. Muy bien. Bueno, demos paso al siguiente ponente, que es el doctor Héctor Solís. El doctor Héctor Solís Chagoyanes pertenece al Laboratorio de Neurofarmacología y él es investigador en Ciencias Médicas C. Démosle un fuerte aplauso al doctor.
Buenas tardes, agradezco mucho al comité organizador por permitirme platicarles sobre un trabajo que se realiza en el Laboratorio de Neurofarmacología bajo la dirección de la doctora Gloria Benítez. Con eso. Sí. Bien, el trabajo que les presento forma parte de un proyecto, de un objetivo general más amplio que tenemos en el laboratorio, que consiste en caracterizar biomarcadores útiles para el diagnóstico de enfermedades neuropsiquiátricas. Una estrategia para encontrar estos biomarcadores puede consistir en estudiar alteraciones funcionales a nivel tanto celular como subcelular. En particular, la estructura que nos interesa es el neuroepitelio olfatorio. En los pacientes con esquizofrenia en particular, lo que se ha observado es que hay alteraciones a nivel de 3 procesos que favorecen el recambio neuronal constante que ocurre en este epitelio, incluso en la vida adulta. Hablo de la proliferación de los precursores neuronales, de los que ya nos platicaron, de la diferenciación de las neuronas y de la comunicación entre las neuronas ya maduras del epitelio olfatorio con los bulbos. En particular, lo que nos interesa es estudiar el flujo de calcio, porque los mecanismos que permiten que ocurra el movimiento de este catión a través de la membrana está implicado en estos 3 procesos de los que les platico. Y nuestro problema de trabajo entonces está planteado como si en los pacientes con esquizofrenia hay una alteración en los mecanismos que modulan el calcio en las células del neuroepitelio olfatorio, entonces puede ser un buen modelo para que nosotros podamos encontrar estos los biomarcadores. En particular, al inicio del estudio nos centramos en la evidencia de que en los pacientes con esquizofrenia está alterada la percepción a los olores. Este proceso está integrado por varias estructuras, iniciando con el epitelio olfatorio, pero también tiene componentes a nivel central. Lo que nos lleva a pensar que las neuronas olfatorias o la transducción de las señales sonoras que ocurren en las neuronas olfatorias podía tener alteración es una evidencia que indicaba que los cambios eléctricos generados en las neuronas del neuroepitelio olfatorio expuestas a olores tenía cambios en los pacientes respecto de los controles. Este epitelio del que les hablo está ubicado en la zona turbinada media, y superior. Los parches densos de las neuronas olfatorias y de este epitelio están en esta zona, aunque en la zona inferior también inicia el establecimiento de pequeños parches de este epitelio. Esto tanto en la pared lateral como en el septum de la cavidad nasal. Este epitelio es de tipo pseudoestratificado columnar y está compuesto por varios tipos de células. Las que le cabe resaltar son las neuronas, en donde se lleva a cabo la transducción olora, que están en la parte apical del epitelio, las células sustentaculares, que están incorporadas a todo lo ancho del epitelio, y las células precursoras, que están en la zona basal. Como les comentaba, hay una alteración en la percepción olora. ¿Cómo es la transducción de esta percepción sensorial?
Es muy compleja, aquí les presento toda la vía, pero me gustaría resaltar dos cosas importantes. Una, que son varias proteínas las que forman parte de ella. Inicia por la unión de las sustancias oloras con receptores específicos y tiene dos partes principales. Esta respuesta la podemos dividir en dos partes principalmente. Una que está mediada por segundos mensajeros, en donde el calcio, los átomos de calcio tienen un papel importante como segundos mensajeros, y otra segunda parte de la respuesta en donde participan algunos canales, y los canales de calcio activados por voltaje permiten que la señal química sea transformada en una señal eléctrica. En este paso de la vía, el calcio ya no se visualiza como un segundo mensajero, sino como un catión que va a acarrear cargas que van a permitir una despolarización de la membrana y como consecuencia una generación de potenciales de acción, con lo que se va a integrar la información de las sustancias. Sí, gracias. Las células con las que hemos trabajado las hemos obtenido por raspado de la cavidad nasal. Obtenemos un cultivo primario de las células y los indicadores principales que nos permiten confirmar que provienen las células del epitelio olfatorio son, el principal es una proteína que se llama OMP, que es expresada de manera específica en las neuronas sensoriales en estado maduro. También hemos utilizado la proteína anestina como un marcador de las células que son precursoras. Estudiamos el flujo de calcio a través de los canales, de estos canales, con la técnica de patch clamp. Con esta técnica podemos dar estímulos en la célula y visualizar específicamente el flujo de calcio a través de estos canales. En las neuronas olfatorias hay varios tipos de canales de calcio que se mueven activados por voltaje. En particular, los tipos L y N son los que predominan, son los que se ha observado que predominan en la respuesta olfatoria, y nosotros podemos estudiarlo con ayuda de bloqueadores específicos, por ejemplo, la nifedipina y el D600 para bloquear los L y un tipo de conotoxina para los N. Estos son unos trazos típicos obtenidos por la técnica de patch. En este caso, nosotros controlamos el voltaje de la membrana y obtenemos un flujo de calcio, una corriente. Este es el trazo típico de una corriente, y lo que observamos es que cuando bloqueamos los tipo L con nifedipina, obtenemos una corriente de menor amplitud. La corriente remanente, la diferencia entre los dos trazos, mostrado aquí en rojo, es el aporte de los canales tipo L a la corriente global. Este es uno de los resultados que hemos obtenido midiendo precisamente la corriente que cruza a través de los canales de calcio activados por voltaje, en particular de tipo L. En las imágenes de arriba tenemos el marcaje por inmunofluorescencia de los canales, y en la parte de abajo la corriente en sujetos sanos, pacientes con trastorno bipolar y sujetos con esquizofrenia. Lo que podemos observar de manera clara es que en los pacientes con esquizofrenia la corriente que aportan los canales L es menor comparado con los otros dos casos. Entonces, al parecer, la alteración en el flujo a través de estos canales
únicamente se encuentra en los pacientes con esquizofrenia. Esto nos lleva a pensar que pudiera plantearse como un marcador de diagnóstico, aunque para que nosotros podamos consolidar esta idea necesitamos incrementar el número de muestras, comparar con otros trastornos psiquiátricos y comparar entre subtipos de esquizofrenia. Y este hallazgo nos permite también abrir dos puertas. Una, estudiar cuál es la repercusión de esta alteración en la comunicación neuronal de las neuronas en los pacientes con esquizofrenia y cómo estos canales, se ha encontrado que estos canales participan en la consolidación de los mecanismos sinápticos durante la maduración neuronal. Entonces nos lleva a la pregunta de si hay una alteración en el funcionamiento de estos canales, si esto repercute en la maduración de las neuronas olfatorias. Para estudiar la maduración es necesario consolidar un cultivo en el que nos aseguremos que está ocurriendo el proceso de maduración. Para hacer esto, hicimos un cultivo adicional en el que despegábamos las células del cultivo primario y las separamos en superficies aisladas para obtener una célula por superficie. Esta célula prolifera y en ella podemos encontrar células precursoras y células, neuronas olfatorias maduras. Tenemos esta evidencia, nos permite proponer que en el cultivo obtenido por una célula mitóticamente activa hay células aparentemente maduras, pero también necesitamos asegurarnos de que los canales dependientes de voltaje funcionen adecuadamente, sean funcionales en este sentido. Para ello utilizamos dos estrategias. Para asegurarnos de que los canales están funcionando en estas neuronas, utilizamos dos estrategias. Una, utilizando forscolina, que es un activador de la adenilato ciclasa que está al inicio de la transducción olora. Y por la misma técnica de patch clamp, medir la corriente a través de los canales activados por voltaje. En estos experimentos podemos darnos cuenta que las corrientes se pueden inducir en las neuronas olfatorias maduras, pero no en las neuronas precursoras. Pero tenemos la evidencia de que estos canales son funcionales en este cultivo. En esta imagen podemos ver con los inhibidores que les comentaba, cuál es el aporte de los canales tipo N, L y una combinación de los dos bloqueadores. Lo que podemos observar aquí es que los bloqueos parciales se suman cuando los mezclamos y eso nos da evidencia de que una sola célula está expresando los dos tipos de canales. Esto lo corroboramos con imágenes de fluorescencia, en donde detectamos simultáneamente la proteína OMP con los canales tipo L y observamos que estos canales se expresan únicamente en las neuronas olfatorias maduras. Lo corroboramos también con la presencia de los dos tipos de canales en la misma célula. Los resultados entonces, estos sugieren que el flujo de calcio está activado por cambios en el potencial que el flujo de calcio activado por cambios en el potencial de membrana es un mecanismo que se adquiere por las neuronas olfatorias durante el proceso de diferenciación, además de que ya nos permite a nosotros evaluar cómo es este proceso en las células, en el cultivo obtenido de pacientes posteriormente. Ahora, ¿cómo se asocia? Tenemos que estudiar cómo se asocia la expresión de los canales con la expresión de otras proteínas que participan en la comunicación neuronal, para que nosotros podamos encontrar si efectivamente los canales tipo L están involucrados en la maduración de las neuronas. ¿Sí?
Por último, brevemente, estamos estudiando cómo es la vía purinérgica en los precursores neuronales. La vía purinérgica en particular estimulada por ATP. Se sabe que hay dos tipos de receptores y hemos encontrado que dos tipos de receptores y hemos encontrado que los dos están participando en la respuesta estimulada por ATP, pero en mayor medida unos receptores metabotrópicos que por una cascada de señalización inducen la apertura de canales en reservorios de calcio que permiten su salida y aumentan su concentración en el espacio intracelular. Esto va iniciando y lo que resta también es compararlo con lo que sucede en los pacientes. Agradezco a mis compañeros del laboratorio y al doctor Eduardo Calixto del Departamento de Neurobiología por su apoyo y en particular a los integrantes del Laboratorio de Asma que han permitido una retroalimentación y un progreso en este proyecto, en particular a los doctores Edgar Flores y Jorge Reyes. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Héctor Solís por su extraordinaria presentación. Vamos a dar paso a la última presentación del día de hoy y agradezco a todos su comprensión y el haber estado aquí con nosotros. A continuación nos va a dar la última ponencia el doctor Francisco Mercado. El doctor Francisco Mercado pertenece al Laboratorio de Fisiología Celular, adscrito a la Dirección de Investigaciones en Neurociencias. Él es investigador también que pertenece al sistema del SNI, él es nivel 1 y es investigador en ciencias médicas nivel C. Démosle un fuerte aplauso al doctor Francisco Mercado. Bueno, antes que nada, buenas tardes y quisiera darle las gracias al comité organizador por la invitación para presentar el trabajo que se realiza en el laboratorio. El título de la ponencia es Modulación por dopamina de la vía nociceptiva y nuevas estrategias para el tratamiento del dolor neuropático. Quisiera empezar abordando una definición de lo que sería el dolor neuropático. El dolor neuropático normalmente se manifiesta como una comorbilidad de varios padecimientos, pero cuando el padecimiento sufre o termina y el dolor prosigue, el dolor se vuelve una patología por sí misma. ¿Sí? Para la JASP, dolor es la experiencia sensorial y emocional desagradable que está asociada necesariamente con un daño tisular real o potencial. ¿Sí? Y el caso particular del dolor neuropático se refiere al dolor causado por una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. En este caso, la etiología del dolor es muy variada, ¿sí? Normalmente los se dividen en síndromes periféricos y síndromes centrales. La mayor parte de ellos son síndromes periféricos, el 80% del dolor neuropático tiene origen periférico y se puede deber a algún desorden metabólico como la diabetes. ¿Sí? Los pacientes que tienen diabetes tipo 1 o tipo 2, el 60% o más presentan neuropatía. Por toxicidad, algunos fármacos, por ejemplo, el tratamiento del cáncer con cisplatino, oxiplatino, produce en el 30% de los pacientes neuropatías por algún daño nervioso, alguna enfermedad neurodegenerativa, como el caso de la esclerosis múltiple, que también cursa con neuropatía, algunos síndromes difusos
periféricos y también a algunas enfermedades del sistema nervioso central de particular importancia por su incidencias el dolor neuropático provocado por algunos accidentes cerebrovasculares. Sí, al final, con todas estas patologías, los que nos deja es pacientes que reportan incomodidad o dolor que pasa normalmente de moderado a severo o muy severo. Estos pacientes no solo, digamos, sufren por su enfermedad, sino que el detrimento en la calidad de vida, ¿sí? En la economía, ¿sí? Porque dejan de trabajar o el costo social que tienen estos pacientes es muy elevado, por lo cual el estudio de estas enfermedades es muy importante. ¿Sí? Uy, ya me pasé 2. Gracias. Gracias. En general, esta tabla es relativamente reciente, es una recomendación por parte de la IASP para el manejo del dolor neuropático. En este caso, esta tabla vale para la mayor parte de los síndromes de dolor neuropático, excepto para la neuralgia del trigémino que se trata con carbamazepina y oxocarbamazepina. ¿Sí? La primera línea de tratamiento son los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, los antidepresivos tricíclicos. Estos los psiquiatras los usan mucho para tratar depresión. Y los anticonvulsivos del tipo de la pregabalina y la gabapentina, los cuales son utilizados por neurólogos como anticonvulsivos. ¿Sí? Como verán, hay una multitud de síndromes y el tratamiento es estereotipado. ¿Sí? Una segunda línea de tratamiento tiene que ver con el uso de opiáceos débiles, como es el caso del tramadol, y con la aplicación tópica de parches de capsaicina o cremas de capsaicina y parches de lidocaína. ¿Sí? Normalmente todos los pacientes cruzan, digamos, cuando el dolor dura más de 3 meses, cuando se torna crónico, cruzan las dos primeras líneas de tratamiento y sigue la tercera línea de tratamiento, que ya es poco recomendada, pero se refiere principalmente a opioides fuertes, el tipo de la oxicodona, metadona y morfina, y una opción cara, y por lo tanto se usa muy poco, es el uso de toxina botulínica. ¿Sí? Digamos, interesados en encontrar alternativas terapéuticas, si no novedosas, alternativas para el tratamiento de estos síndromes. En el laboratorio nos dedicamos al estudio de las neuronas del ganglio de la raíz dorsal. Las neuronas del ganglio de la raíz dorsal son el sistema somatosensorial periférico, inervan la piel y las vísceras y transducen los estímulos que conocemos como tacto fino, ¿sí? Temperatura, ¿no? Reconocemos si hace frío, si hace calor, y aparte los estímulos nocivos que están codificados por ser potencialmente peligrosos, temperaturas extremas, ¿sí? Estímulos mecánicos de alto umbral, etc. En el caso de las fibras que conducen los estímulos nocivos son reconocibles porque terminan o inervan la piel y las vísceras con terminales desnudas. No hay un órgano sensorial especializado como los corpúsculos de Merkel o Pacini, ¿sí? Son terminales nerviosas desnudas que inervan la piel. Sus somas celulares son de diámetro pequeño. Sí, aquí se puede ver claramente, hay neuronas, las que están aquí marcadas son pequeñas, y las que son muy grandes, se ven vacías, son neuronas que corresponden a fibras A beta, que son de tacto fino. ¿Sí? Todas estas neuronas nociceptivas hacen relevo en el asta dorsal de la médula espinal, en particular en la lámina 1 y 2. Ahí hacen
contacto con neuronas de segundo orden que llevan la información nociceptiva al sistema nervioso central. La mayoría de los analgésicos que les mencioné tienen efecto, su efecto a nivel celular se lleva a cabo en estas neuronas. En el caso de los muy populares opiáceos, ¿sí? Inhiben en estas neuronas la corriente de calcio activada por voltaje, en particular la tipo N, que es codificada por el gen CAB2.2, ¿sí? Y que es encargada de la liberación del neurotransmisor, ¿sí? En este caso aquí lo que podemos ver es un ejemplo de cómo actúa la morfina, ¿sí? El círculo negro representa el trazo control, el círculo vacío es la aplicación de morfina 1 micromolar y el trazo restante es el lavado después del efecto farmacológico. ¿Sí? Entonces es un poderoso inhibidor de los canales de calcio activados por voltaje. De manera similar, otro fármaco muy utilizado, digamos, en la práctica clínica, como es la gabapentina, reduce la densidad de la corriente de calcio activada por voltaje. En este caso es otro mecanismo completamente diferente. Lo que hace este fármaco es evitar que el canal de calcio sea transportado a las terminales, a la membrana citoplasmática, lo cual reduce la densidad de estos canales en la membrana y por ello la corriente de calcio. Pero esto tiene que llevarse a cabo por un periodo prolongado. In vitro, cuando menos se necesitan 40 horas. Los pacientes normalmente requieren una titulación de alrededor de 10 a 15 días, ¿no? Lo que representa semana o semana y media para poder sentir un efecto de tipo analgésico. ¿Sí? En cualquiera de estos dos casos, el efecto es evitar la liberación del neurotransmisor. La neurona hace contacto en el asta dorsal y libera neurotransmisor, ya sea glutamato o péptidos, por la entrada de calcio a través de canales tipo N, lo que estos fármacos evitan. ¿Sí? Bueno, sobra decir que todos estos fármacos tienen efectos secundarios, ¿sí? Y los cuales obligan a abandonar el tratamiento. ¿Cuáles podrían ser unos candidatos para buscar analgésicos diferentes a los que están ya utilizándose en práctica clínica? Pues bueno, son neuromoduladores de la vía nociceptiva, ¿sí? Ya sea agonistas o antagonistas de receptores diferentes a los opioides, ¿sí? Como algunas aminas bioactivas, cannabinoides y purinérgicos, y agonistas y antagonistas de canales iónicos presentes en las neuronas nociceptivas, ¿sí? En este caso ya la fisiología del dolor se ha estudiado desde hace muchos años y ya se conocen varios neurotransmisores que modulan la vía nociceptiva, ya sea inhibiéndola o facilitándola. Entonces lo que suena coherente es encontrar agonistas de las vías inhibitorias y antagonistas de las vías facilitadoras. Nosotros en el laboratorio estamos muy interesados por nuestra relación con el doctor Pellicer, ¿sí? Él estudia el efecto de la dopamina en núcleos centrales que tienen que ver con el procesamiento de la información nociceptiva, pero la dopamina también tiene un muy poco conocido liberador o un núcleo que inerva el asta dorsal de la médula espinal que se conoce como núcleo A11. ¿Sí? Y lo que se sabe es que las neuronas del ganglio de la raíz dorsal y la médula espinal expresan tanto receptores como tipo D1 como tipo D2. En este caso, aunque no hay un consenso sobre el patrón de expresión de estos receptores, lo que sí se sabe es que se expresan, aquí puse un ejemplo en donde no hay un acuerdo, por ejemplo, Chie en las neuronas del ganglio de la raíz dorsal reporta que se expresan los 5 tipos de receptores a dopamina, sin embargo, otro trabajo un poco más reciente reportan que no se expresan ni el receptor D1, ni el D3, ni el D5. En el laboratorio quisimos investigar, se sabía, digamos, de antemano, por el esquema de Millán del 2002, que producían efecto analgésico, los agonistas de tipo D2. Nosotros queríamos tener un respaldo conductual para encontrar
los mecanismos que se llevan a cabo a nivel celular con la esperanza de encontrar alguna alternativa terapéutica. Nos encontramos con una sorpresa, digamos, un poco llamativa, ya que si aplicamos a nivel intratecal la dopamina o agonistas de los receptores a dopamina del tipo D2, en este caso usamos quinpirole, sí producíamos analgesia con dosis muy bajas del agonista, en este caso utilizamos o inyectamos 1.8 nanomolas, ¿sí? Pero este efecto analgésico significativo solamente se llevaba a cabo en mecanonocicepción y no en termonocicepción. Y el dolor o la nocicepción la podíamos dividir en la respuesta a estímulos mecánicos, térmicos y químicos, que son vías son, digamos, vías marcadas del procesamiento de la información sensorial, y el quinpirole justamente afectaba solamente a la vía mecánica, ¿sí? Este efecto era inhibido, digamos, este efecto analgésico, por antagonistas específicos del receptor D2, D3 y D4. Lo que hace sugerir que hay una participación de los 3 subtipos de receptor tipo D2, ¿sí? Como control positivo utilizamos al DAMGO. El DAMGO es un agonista D2 que tiene un efecto muy similar a la morfina, ¿sí? Es un agonista de los receptores mu, que tiene un efecto muy similar a la morfina y produce analgesia inespecífica. En este caso, los pacientes no reportan, digamos, algún alivio en particular por alguna modalidad nociceptiva. Sin embargo, se ha reportado recientemente que dosis específicas muy bajas de morfina producen analgesia solamente en estímulos térmicos, que fue lo que nosotros pudimos reproducir. En este caso, 60 picomolas de DAMGO producen analgesia significativa en termonocicepción, pero no en mecanonocicepción. Para tratar de, digamos, ya con este antecedente, y tratando de buscar el mecanismo celular a través del cual ocurre, lo que nosotros suponíamos, este es un esquema de las vías termonociceptivas y mecanonociceptivas, en donde la termonociceptiva expresa preferencialmente el receptor mu opioide, y nosotros habíamos propuesto que esta vía mecanonociceptiva solamente expresaba los receptores tipo D2. Esto no deja de ser interesante, porque esto puede hacer más racional el uso de los analgésicos. Dosis muy bajas de morfina pueden proveer analgesia suficiente a pacientes que reportan síntomas como el burning, ¿sí? Y dosis bajas de receptores, de agonistas de receptores D2 puede proveer analgesia efectiva para pacientes que tienen alodinia mecánica. Si interesados en el mecanismo celular por el cual esto ocurre, aislamos las neuronas del ganglio de la raíz dorsal y estudiamos solamente las que son específicamente mecanonociceptivas, y las escogimos por el diámetro somático. Las presumiblemente termonociceptivas no unen la isolectina B4, y las presumiblemente mecanonociceptivas unen la isolectina B4, la cual lo podemos ocupar cuando las células están vivas y nos representa una ventaja desde el punto de vista experimental. Sí, entonces registramos a las que son verdes. El quinpirole alarga el potencial de acción de los nociceptores, no así los nociceptores IB4 positivos, no así en los nociceptores IB4 negativos, que son los presumiblemente mecanonociceptivos, ¿sí? Adicionalmente, quisimos ver si este alargamiento producía un cambio en la gestabilidad. No observamos dicho efecto en las IB4 positivas ni las IB4 negativas, lo que sugería que la analgesia podría ser mediada a través de otro mecanismo. Estudiamos la corriente de calcio en estas neuronas, la aislamos con soluciones específicas para la corriente de calcio, y estudiamos las de alto umbral de activación sin estudiar las de bajo umbral de activación por cuestiones de economía del trabajo, y encontramos que el quinpirole en la mitad de las neuronas que son IB4 positivas inhibía una fracción significativa de la corriente de calcio, aproximadamente la tercera parte de la corriente de calcio, mientras que en las neuronas IB4 negativas, en muy pocas de las que estudiamos, encontramos un efecto significativo. La mayor parte de las que estudiamos no presentan inhibición por quinpirole. ¿Sí? Este efecto guarda una cierta correlación, digamos, con el soma de la célula. Entre más pequeña sea la neurona,
es mayor el efecto que presenta el quinpirol en la inhibición de la corriente de calcio, y estamos proponiendo que este efecto conductual que vimos con la inyección intratecal de agonistas tipo D2 se debe en parte, cuando menos, a la inhibición de la corriente de calcio activada por voltaje de alto umbral de activación. No quiero irme sin darle las gracias a todas las personas que trabajamos en el laboratorio, ¿sí? y a las personas que nos han dado instituciones que nos han dado subvenciones. Muchas gracias.